Bueno, pues la camaradería que había en la cárcel, la fraternidad que había entre nosotros, porque era una fraternidad que no creáis que era simple, ¿no? Es que había compañeros que decían a lo mejor una tortilla a la francesa, ¿no? Que la había mandado a la familia quitándose de comer a sus hijos y sin embargo era partida en 5 pedazos porque había 5 compañeros que comían con él, porque en la cárcel estábamos repartidos en comunas y además siempre se hacían las comunas, se llamaba comuna un grupo de 6 o 7 compañeros que comían juntos y siempre se tenían en cuenta los paquetes que recibían. O sea, las comunas se hacían en torno al paquete. En torno a 2 paquetes, por ejemplo, los compañeros que recibían comida, pues había 4 que no recibían nada o que recibían menos y tal. Y eso fue un ejemplo, la fraternidad que nos ayudó a vivir en la cárcel y a no morir por hambre, porque en la cárcel, por la mañana cuando hacían los recuentos, formábamos en grupos de 50, ¿no? Y cuando pasaban a hacer el recuento, el cabo, que era un preso también, pues decía 47 formados y 3 muertos. 3 muertos que habían fusilado 3 esa madrugada o que alguno había muerto también allí en la cárcel, de inanición y de hambre, ¿no? Entonces, claro, la fraternidad en la cárcel fue ejemplar, ¿no? Y al mismo tiempo te deja una huella imborrable porque yo no sé a cuántos cientos de compañeros les di el último abrazo cuando iban a enfrentarse con la última madrugada de su vida, ¿no? Y eso marca y pasan por mi cabeza el recuerdo, no lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar por eso que viví yo y además porque cuando yo salí en libertad recuerdo que desamontonaron pues todos los presos que están en el patio para despedirnos, los compañeros con la mano y tal, y lo que más decían era no nos olvides, no nos olvides. Y eso fue algo que me grabó para siempre, es decir, yo no puedo considerarme preso, libre, mientras quede un hermano mío prisionero. Y seguir luchando. Y cuando aquí han desaparecido las cárceles, por una cárcel de presos políticos, pues he estado en Palestina, he estado en Sáhara, he estado en otros lugares, y para mí la solidaridad es una forma de vivir, ahora incluso, ¿no? Y creo que la solidaridad es una palabra no solo hermosa, sino necesaria. Porque nadie puede sentirse seguro en su pequeña libertad si considera ajena a la esclavitud de los demás, ¿no? Y por lo tanto hay que pensar que la técnica moderna a una distancia, si son muy cortos los caminos entre cualquier país, por lejano que se encuentre, y nuestra casa. Y puede poner en peligro la seguridad de nuestros hijos. Es decir, hoy vivimos en un pañuelo y por lo tanto la sociedad tiene que globalizarse, ¿no? Y no a realizar la sociedad inmediata también, pero hay que globalizarlo también para que llegue a todo a donde podamos llegar, ¿no? Eduardo. Sí, hola. En primer lugar, agradecerte tu presencia aquí y te hablo como sobrino de una militante de Juventudes Socialistas Unificadas que estuvo en América. Y tan solo es una pregunta que yo he oído muchas veces, y es que en el 36, cuando el golpe de Estado, si no nos pilló de pipiolos, porque yo he oído siempre decir que Dago Caballero sabía todo lo que pasaba en España. Y si sabía todo, ¿cómo fue que dejó a Franco y a los trasables de África pasar a España? ¿Qué me puede decir de eso? Para ver si lo que yo he leído... Sí, bueno, pues eso lo hemos dicho muchas veces, que tenía que haber la misma depuración del ejército. En la República, una de las cosas que tenía que haber depurado el ejército, porque conocían que los generales feroces estaban allí y se conocían, y sin embargo no se movió nada, y así nos vino todo, ¿no? Mauro Mola, que era un conspirador permanente, y bueno, el propio Franco, todo eso. Y bueno, se lo achacó muchas veces a Azaña, porque Azaña se lo decían, pero no era Azaña, era ministro de la guerra, pero fue algo que no estaba en la cabeza de todos, ¿no? Y ese fue el error, nos ha costado mucho pagarlo muy caro con la guerra y casi un millón de víctimas, ¿no? Valentina. Bueno, pues soy Valentina, evidentemente, y en este momento estoy jubilada, soy emérita en el Consejo de Autónoma. Y solo voy a decir una cosa, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, te ha dicho. Sí. Miguel. Bueno, mira, muy brevemente. Le he escuchado hablar de un tema que a mí me ha afectado en mi familia, que fue la prisión de Porlier. La prisión de Porlier está en este barrio, pero barrio Salamanca, está aquí en lo que es la calle Conde de Peñalver detrás, en las calles General Díaz Porlier, esquina con Ortega y Gasset, con Lista.
Bueno, yo sé que los vecinos de esa calle durante muchísimos años vivían aterrorizados al oír los gritos que procedían de los interrogatorios brutales que tenían lugar ahí. De ahí salieron miles de personas con destino a la Almudena a ser fusilados. Ahí se dio garrote vil a infinidad de prisioneros. En el mismo, usted a lo mejor lo ha vivido eso, ¿no? En el mismo patio de la prisión. Bueno, pues no hay ni un solo recordatorio, ni una placa, ni un nada. Es un colegio de postín donde todo el mundo pasamos y nadie se acuerda de que esa mole contuvo, algo que es como, va usted a Alemania, está Auschwitz, Mauthausen, miles de lugares que han sido lo propio universal del asesinato. Y sin embargo aquí, bueno, es una cosa que está, una anécdota del mar, que ni lo sabemos 4 personas, porque lo hemos vivido por cosa familiar. ¿Qué piensa usted de eso? Que haya caído en el olvido un lugar como ese, que eso era la prisión 1 de hombres de Madrid, en la cual fallecieron asesinados pues, el ministro socialista Zubazagoitia, a gran cantidad de personas, directores de periódicos, el director de la revista Republicano, en fin, centenares de personas cuyo recuerdo ya no permanece en ninguna parte, y ni siquiera una placa, como aquí ha sucedido. Pues no, es un colegio privado de enseñanza religiosa, ahora están construyendo un aparcamiento, precisamente en el lugar donde estaban los pobres presos, y aquí no pasa nada. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que tiene razón, claro, tiene razón. Al lado lo único que hay en Torrijos, cruzando la calle, está un convento que fue también prisión durante esa época, y hay una placa sobre Miguel Hernández, diciendo en esta prisión Miguel Hernández escribió La nana de la cebolla, pero Porlier fue mucho más importante, trágicamente más importante que Torrijos, ¿no? Y evidentemente tenía que haber hay que reivindicar muchas cosas, lo que pasa es que no siempre se puede hacer todo, ¿no? Y además pues hay gente que considera que eso es menos importante y no es verdad, porque son un testimonio que lo vea la gente, que lo vea la juventud y que ya aquí han asesinado la gente por luchar por la libertad y por el futuro que tenemos. Aquí los matan, aquí los sacaron, porque en aquella época yo estuve allí hasta que me trasladaron a Ocaña, estuve pues 6 años me parece, pues todos los días había sacas, todos los días iban un puñado, llamábamos saca al grupo de compañeros y todos menos el sábado nos sacaron allí porque por la mañana lo tenían que follar el domingo, y el domingo, pues claro, los verdugos estaban en misa, tenían que ir a misa, y no sé, en la cabeza sábado, no sé, pero yo creo que hay que afirmar por eso, la memoria histórica falla en muchas cosas, y falla entre otras en eso. La memoria histórica tenía que ser algo que leyeran los jóvenes y supieran lo que ha pasado en este país, no para volver a aquel pasado luctuoso que no lo queremos para nadie, sino para que no sea posible nunca más ni para nadie en España. O sea que sería una terapia. Y yo creo que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es que sepan lo que ocurrió para que eso no se pueda repetir nunca, ni para nadie más en nuestro país. O sea que tienes razón, creo que eso sí. Y no es tarde para seguir reivindicando esas cosas, hay que reivindicarlas. Y no. Bueno, yo tenía 2 preguntas. La primera es como una reflexión. Por ejemplo, vemos en la poesía de Miguel Hernández se destaca la denuncia, pero también el dolor, la impotencia. Sin embargo, en la poesía suya nos encontramos con que es suave, es como si es sencilla, clara, sencilla, pero muy consistente al mismo tiempo de la denuncia. Lo hace con una serenidad o placidez en la que uno le va calando, pero de una manera natural. Y ahí es lo que quería yo preguntarle. ¿Son esos los planteamientos de superación que ha tenido, esos efectos en su vida para superar todo ese tiempo de prisión y todo lo que ha pasado? Si era eso un condicionante de su vida. Y luego lo otro, pues bueno, como ha sacado el tema de la memoria histórica y del miedo, pues da la casualidad de que mi padre era primo
de una de las 13 rosas y del último fusilado, que era hermano de ella además, registrado en los libros que tenían, que luego ya no dejaron de registrar. Entonces yo en mi casa, bueno, esto ocurrió en Madrid, ¿no? Y nosotros vivíamos en un pueblo. Y en el pueblo no se hablaba para nada de esto, era un miedo tremendo, nadie decía nada. Pero lo que sí me doy cuenta, posteriormente me he dado cuenta de la tergiversación que se ha hecho de la historia. Porque cuando hablaban, por ejemplo, de las 13, de la prima, siempre hablaban de la tía, la pobre tía, tal, ¿no? Y de es que también la niña, no sé qué, pero daban a entender como si ella hubiera sido, cuando tenía 17 años, ya ves tú lo que podía haber hecho la pobre criatura, pero como si hubiera cometido algún acto vil. Y luego, claro, a través de los libros y que he ido enterándome, digo, pero bueno, por Dios, pero si es que encima de haberla fusilado, encima en lo que es la propia familia, le han tenido ahí oculta, hasta que no hemos sido capaces de ver nosotros la realidad y de hecho yo en ningún acto he visto a nadie de la familia o sea, lo que son los tíos, sobrinos, hermanos, no, porque no sé si queda alguno, pero no he visto a ningún sobrino ni nadie de Victoria, que era la de las 13 rosas, no les he visto en ningún acto. Y eso es lo que más me duele a mí, que si... y luego también otra de las cosas es que me doy cuenta que las 13 rosas lo han cogido y como si fuese propiedad de unas determinadas personas, acogidas a la memoria histórica, muy bien, pero es que hay personas que están... también son familias nuestras y sin embargo no estamos metidas ahí, e incluso hasta nos critican en determinados actos, que a mí me han llegado a criticar, nos han criticado cuando hemos ido a determinados actos, y a mí eso me revuelve. Digo, pero bueno, estamos volviendo otra vez a la época del enfrentamiento, cuando deberíamos de reivindicar todos la memoria, reivindicar eso, que se quiten determinados nombres de calles, etcétera, y sin embargo lo que es la parte de nosotros mismos nos enfrentamos, es algo que tampoco me parece que se esté obrando correctamente. Bueno, yo creo que tiene razón, porque todo lo que se haga siempre es poco cuando se trata de víctimas y de gente que merece nuestro reconocimiento, ¿no? Pero por ejemplo el caso de Miguel, que decía, de Miguel Hernández, pues claro, se han hecho muchísimas cosas. Yo he ido con la que era presidenta del gobierno, el gobierno socialista, no sé cómo se llamaba esta mujer, la que era vicepresidenta. Pues fui con ella yo a visitar a los familiares de Miguel Hernández, pues me lo pidió. Iba el ministro de Justicia también y me llamaron por teléfono y me dijeron, vamos a ver a la familia de Miguel Hernández para llevar una nota de desagravio y nos gustaría que nos acompañara. Y yo fui con ellos y un acto público allí con los familiares y tal, lo reconocieron, pero yo intervine para decir, no, pero ustedes lo que tienen que hacer es anular la condena de Miguel Hernández, porque fue una condena injusta, y sin embargo dijeron, a eso ya no se puede, porque la judicatura, porque no sé qué, por eso digo que hay más dificultades a veces de la que creemos, ¿no? Y sobre todo cuando no hay firmeza en las ideas y con Miguel Hernández, sin embargo, sí se han hecho muchas cosas. Bueno, yo personalmente he hecho una obra de teatro que se llama Sino Sangriento, y la escribí en la cárcel, y se ha representado en muchísimas partes, y se ha representado en el extranjero y en México, en muchos sitios por ahí, ¿no? No, con Miguel yo creo que sí se ha reconocido como una víctima de la dictadura. Él murió de franquismo, murió enfermo, pero murió de franquismo, realmente, ¿no? Porque él podía haberse salvado de esa tuberculosis purulenta que tenía, ¿no? Pero porque lo dejaron morir, ¿no? Lo dejaron morir. En fin, toda esa serie de cosas, yo creo que es necesario que la memoria histórica pues las reconozca y se ahonde en ello
y nunca debemos dejar de pensar en las Teces Rosas y en tantas otras. Yo creo que hay que hacer mucho más para que nuestra memoria sea algo que llegue a la juventud y abra en ellos un camino de respeto a lo que hemos sido y a lo que hemos hecho y a lo que hemos luchado y sobre todo a los que cayeron, ¿no? Pero yo creo que están en la memoria nuestra. Yo creo que aunque los pierde el tiempo, pisen 100 años la tierra que los cubre, pues nunca acabarán con el fulgor de su vida y de su obra, ¿no? Y de eso tenemos que encargarnos pues nosotros, los que estamos vivos y los que continuamos su lucha. Jorge. Una pregunta parecida a la anterior. Decía Manolo Vázquez Montalbán que cuando un preso muere de un pedazo de pan siempre vuelve a la cárcel, ¿no? La vida de prisión es una vida rutinaria, larga y rutinaria, y crea hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos te llevaste de la cárcel? En la cárcel. Bueno, pero tenéis que pensar en lo que decía antes, que la cárcel para nosotros, sobre todo para los presos políticos y dentro de los presos políticos, los que militábamos más radicalmente, pues estaba llena de trabajo. Es decir, que no creas que quedaba tanto tiempo para pensar en las cosas, ¿no? No, de hábitos. ¿Qué hábitos te llevaste? ¿Qué hábitos? O sea, ¿qué costumbres has mantenido de la cárcel o después de salir? Bueno, más que nada lo que me ocurre algunas veces es que voy aquí está mi editor y sabe que un día estábamos en un hotel y fui a preguntar por el número de las habitaciones y dije, por favor, ¿cuál es el número de la celda? Decía, que quedan cosas allí que no puedes evitar, ¿no? Y luego también los sueños siguen todavía enredados un poco con la prisión y no logran liberarte de ellos, ¿no? Y bueno, hábitos que consigues más hábitos puedes tener en la cárcel, pues no sé, porque ya te digo, yo he sido muy especial en el sentido de que siempre he estado muy ocupado en las cárceles también y pensaba siempre en las cosas que tenía que hacer y luego salía en libertad y yo en vez de irme a mi casa y reposar un poco por todo lo pasado, pues lo que hice fue ponerme en marcha de hacer una gira por el mundo, por todo el mundo. En los años 60, así, salí a final del 61 y el 62 lo dediqué a recorrer toda Europa. Y por país por el que pasaba yo dejaba montado un comité de solidaridad con España o con los presos políticos españoles. Y el año 63 lo dediqué a América Latina, me recorrí toda América Latina. Es decir, que en este sentido pues yo creo que cumplí con mi deber, por eso que os decía antes, porque yo no podía sentirme libre mientras quedase más semanas encarcelado, ¿no? Y bueno, ese es el hábito de luchar siempre por ellos y ahora por lo que nos toca. Antonio. Como te he dicho antes de empezar el acto, un tío mío, un hermano de mi madre, estuvo contigo en el penal de Burgos. Un hermano de mi madre estuvo contigo en el penal de Burgos, el camarada León. Sí. Y yo con 5 o 6 años mis padres me llevaron alguna vez a ver a mi tío. Y tengo 3 recuerdos. Fíjate, han pasado, yo tengo ya más de 60 años. Tengo 3 recuerdos. Uno, el enorme frío que pasamos en la cola hasta que nos dejaron pasar al penal. Pero luego tengo 2 muy curiosos. Uno fue la primera vez que yo tomé una raja de salchichón que os habían mandado los camaradas de Hungría a la cárcel. Y mi tío me dio una raja de salchichón, qué rico estaba. Y la tercera es que os había mandado la Unión Soviética las camisetas de baloncesto con las que había ganado la selección de la Unión Soviética al Campeonato de Europa. Y mi tío me enseñó una porque jugaban allá al baloncesto con las camisetas que les había mandado la selección. Esos son los 3 recuerdos. El frío era horrible. ¿Pero tú has estado en Burgos? Yo fui a ver a mi tío, pues yo debía tener 5 o 6 años. Él nació en el 50, pues en el 55. De visita, sí. A ver a su tío. Os voy a contar una anécdota que no la había de contar. Mi tío había salido de la cárcel, debió de salir más o menos cuando tú, en el 60, 61. Yo 61, salí en noviembre del 61. Pues en el 64 fui con él al Estadio Bernabéu porque jugaba la final aquella España con la Unión Soviética. Y fuimos mi tío y yo al fútbol. Y cuando marcó España el gol, yo pegué un salto y le dije: ¡jódete, tío, que os vamos a ganar! Y mi tío me dijo: cállate, maricón, que esto está lleno de policías.
aprovechar a alguien más. Sí. Sí. Fra, tu mujer. Y yo, bueno, gracias por venir, Marcos. Yo quería hacer dos preguntas. Bueno, una ya la ha hecho Ana. De hecho, Ana, ¿qué borrarías? Como esa ya la has contestado antes. En un futuro, ¿qué te gustaría que se cumpliera, que no se haya realizado? Y otra, ¿crees que os consideráis, toda la gente que habéis sufrido tantísimo como tú en las cárceles, os consideráis un poco traicionados por la transición como se hizo? ¿Acartonados? Acartonado un poquito ya. Bueno, y la primera manera, que ya no me acuerdo. ¿Qué te gustaría que se cumpliera en un futuro? Un sueño para el futuro. ¿O qué te gustaría hacer que no hayas? Bueno, pues a mí lo que me gustaría es que se cumpliera mi ideal de justicia, ¿no? Y que lográramos una sociedad sin hambre, sin guerras, sin desigualdades sociales, donde el sol saliera y calentara para todos, ¿no? Y por eso seguimos luchando, y por eso lucharemos. Lo que pasa es que las medidas históricas y las humanas son muy diferentes. Y es muy difícil que los cambios revolucionarios de fondo muchas veces se puedan producir en el espacio de una vida, parece que no, pero la vida más pequeña que la historia. Y por eso, claro, a lo mejor estamos dedicando toda una vida, nuestra vida, a luchar por un objetivo que hemos conseguido una parte, pero no el total. El total sería una sociedad diferente a la que tenemos, un mundo distinto al que tenemos que sufrir, ¿no? Y eso, ya digo, las medidas históricas y las humanas son diferentes. Y Picasso decía que, hablando de la juventud, que hace falta mucho ser joven, ¿no? Y igual pasa con esto, ¿no? Y ha pasado mucha agua y mucha sangre ya bajo los puentes de la historia, y todavía seguimos con cosas que están pendientes de resolver y hay que seguir luchando por ellas. Y esa es nuestra vida. La vida de los revolucionarios es luchar porque las cosas cambien y cambien a nuestro favor y a favor de la gente, ¿no? Carlos. Y otra cosa que has preguntado. Sí, que si te sientes traicionado por la transición. ¿Cómo se hizo? Bueno, más que traicionado y satisfecho, supongo que la transición no sirvió para nada y demostró que no había ningún interés en que las cosas cambiasen, ¿no? Que las cosas cambiasen. Pero más, mira, la gente muchas veces que le extraña de mí, pero de otros, es que leen un libro como este mío y no se encuentran una palabra de rencor. Y es que somos diferentes, la gente no entiende esto, no somos diferentes a ellos, ¿no? ¿Entiendes? Yo me acuerdo que un día me cogió un policía y me decía, pero tú, ¿por qué coño estás luchando? Y yo, pues mire, yo lucho por una sociedad donde no pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Y esa es nuestra idea. Nosotros no queremos que dé la vuelta a la tortilla para hacer lo que ellos hicieron por nosotros, ni muchísimo menos. Queremos un mundo mucho más humano y más justo, que por eso luchamos, ¿no? Carlos. Sí, ahora, yo quería saber si crees que estamos a las puertas, por todos los acontecimientos que se están sucediendo recientemente, a las puertas de una revolución. Una revolución. No creo que, no tan inmediato, pero evidentemente se está cuajando eso, ¿no? Inmediatamente hay una rebelión ya, una rebelión en la gente, ¿no? Y lo que pasa es que para que sea una revolución que cambie las cosas, pues hace falta mucho más tiempo, madurar mucho más las cosas, ¿no? Pero yo creo que está cambiando mucho, hay muchas cosas que están cambiando más de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que humanamente nosotros, como decía antes, quisiéramos que nosotros viéramos el cambio de las cosas, vemos cambios parciales, pero claro, es muy difícil que yo me lo planteo y lo digo en la última página de la reflexión de este libro. Yo ya no tengo tiempo para ver los cambios en España definitivos, no tengo tiempo para eso, pero estoy seguro que lo verán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, porque las corrientes históricas son incontenibles y la libertad es una corriente histórica, ¿no? Pero estoy seguro que hay cosas que yo no veré, no es nada. Pero yo, sin embargo, pues lo más importante en la vida es estar conforme con uno mismo, es decir, estar conforme con tu vida y yo, pues mi felicidad es esa, que estoy conforme conmigo mismo y si alguna vez estoy conforme es porque no he hecho lo suficiente o porque
podía hacer más de lo que hago, ¿no? Pero yo siempre soy un ciudadano de la Vía Láctea, tampoco estoy en el Sáhara, como decía antes, allí durmiendo en las jaimas con los saharauis, como estoy en Palestina, estoy viajando siempre y siempre en el terreno este de la solidaridad, ¿no? Porque me considero un hijo de la solidaridad, ¿no? Y por eso pues dedico... Las tres últimas palabras, para no abusar demasiado de Marcos Ana, las tenemos apuntadas ya. Luego, si tiene la gentileza de tomar un vino, fenomenal. Jesús. Claro, lo que quieras, todo lo que quieras, Jesús. Gracias. Lo primero, eso, muchas gracias por esta velada tan buena que nos estás ofreciendo. Yo te quería hacer una pregunta respecto a un maqui, un personaje que han matado al lado del pueblo cuando yo era muy niño. Se llamaba El Piloto. Si tú has tenido... El Piloto. ¿El Piloto? Sí. Si tú has tenido alguna relación con él. Tenía el carnet de piloto firmado por Enrique Lista. No me recuerdo. Es que tanto, primero que he conocido a tantísima gente y tantas historias, pero no me suena eso. No te suena. De que Lista sí, claro, lo conocía de sobra, ¿no? Antonio. Bueno, Marcos, siempre es una satisfacción venir a verte a ti. Yo tengo mucho interés y curiosidad porque nos digas cuál es el poema que más te ha satisfecho a ti de lo que has hecho. ¿Y te darás alguno? Sí. ¿Quieren que lo repites? Bueno, pues quizá hay diversos, depende, pero quizá el que más me ha gustado de todo lo que he hecho es uno que titula La vida, que dice así: decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo, aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, yo olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Que a mí el que más me gusta de todos es Mi corazón es patio, que yo me la sé. Bueno, pero es que es muy largo. No por mí, sino yo lo recito, pero yo me la sé. Queremos, ¿no? ¿Queremos?